Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato del pasado, sino el testimonio de cómo una sola decisión valiente, tomada en una noche de miedo, cambió para siempre el destino de una familia y de todos los que la rodearon. Aquí descubrirás cómo un hacendado se atrevió a desafiar las reglas más rígidas de su tiempo, cómo una mujer que nació sin libertad se convirtió en el corazón de una dinastía, y cómo sus hijos, criados con amor y no con miedo, sembraron semillas de cambio que crecieron mucho más allá de los linderos de la hacienda Santa Clara. Verás amistades improbables, actos de compasión que derriban muros, un enemigo convertido en aliado y una niña huérfana que encontrará un hogar donde el amor es la única ley. Y cuando creas que la historia ya te ha dado su momento más emotivo, llegará un final que te dejará sin aliento. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad, pueblo o rincón del mundo nos estás escuchando? Nos encanta imaginar hasta dónde viajan nuestras historias. Y si esta saga toca tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí cada relato nace del alma de nuestro pueblo. Y siempre hay otra historia esperándote. A veces, el amor más puro nace en los lugares más impensados, y la verdadera nobleza surge de donde menos se espera. Era una época en que la Nueva España colonial respiraba bajo el peso de haciendas imponentes y corrales silenciosos, donde el destino de un hombre se decidía por el color de su piel y por las circunstancias de su nacimiento. Eran tiempos en que los hacendados reinaban como pequeños monarcas sobre tierras que se extendían hasta perderse en el horizonte, dictando leyes que solo ellos entendían y juzgando pecados que ellos mismos cometían en la penumbra. Entre paredes de adobe y cal, donde las sirvientas sabían más de sus amos que las propias esposas, donde el amor debía esconderse como un fugitivo y la verdad era un lujo reservado a pocos, nació una historia que habría de sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas del norte del virreinato. En la hacienda Santa Rosalía, erguida como fortaleza sobre lomas cubiertas de maguey y mezquites, el silencio de la madrugada era roto únicamente por el eco distante de los peones y esclavizados que iniciaban su labor diaria. Era diciembre de 1750 y la colonia vivía bajo un régimen que separaba a los hombres no solo por su riqueza, sino también por la sangre que corría en sus venas, como ríos que jamás se mezclaban. Don Esteban de la Vega, dueño absoluto de aquellas tierras y de más de un centenar de vidas, caminaba por los corredores con paso firme, el porte altivo de quien nunca había sentido el peso del trabajo manual. Sus manos, hechas para sostener copas de plata y firmar documentos, jamás habían empuñado una herramienta. Pero esa mañana, cuando el sol comenzaba a pintar de oro los campos, sentía en el pecho una inquietud que no lograba nombrar. María Esperanza trabajaba en la cocina desde que cumplió 16 años, y aunque su vida había sido una cadena de labores pesadas y órdenes firmes, su belleza resistía cualquier intento de ser apagada. Sus ojos, oscuros y profundos, guardaban silencios antiguos y sueños que nunca podían ser dichos en voz alta. Sus manos, endurecidas por el trabajo, se movían con una gracia natural que ni la dureza de la esclavitud había podido quebrar. Esa mañana, mientras pulía una bandeja de plata con movimientos pacientes, escuchó la voz de su patrón llamándola. No era el tono autoritario al que estaba acostumbrada, ni la fría indiferencia con la que solía hablarles a los suyos. Había en él algo más suave, casi inseguro, como si él mismo no entendiera lo que ocurría en su interior. ¿Sabes leer?, preguntó don Esteban, y la pregunta fue tan inesperada que María Esperanza estuvo a punto de dejar caer la bandeja. No, señor,
respondió con la mirada baja, como lo había aprendido desde niña, tal y como todas las mujeres de su condición sabían que debían hacer para sobrevivir. ¿Te gustaría aprender?, añadió él después de un silencio espeso. Ese instante fue como si de pronto se abriera una puerta que llevaba años cerrada. Una puerta hacia un territorio desconocido, donde las reglas del mundo que ambos habitaban dejaban de tener sentido. ¿Y tus sueños?, preguntó don Esteban con una calma que escondía una curiosidad profunda. La pregunta fue tan inesperada que María Esperanza detuvo el orden de los libros y lo miró directamente, a los ojos por primera vez en 3 años. En ese instante, don Esteban vio algo que lo dejó completamente desarmado. No veía ya a la sirvienta silenciosa que creía conocer, sino a una mujer inteligente, profunda, llena de pensamientos y sentimientos complejos que había aprendido a ocultar, porque el mundo no le daba permiso para mostrarlos. «Los sueños son lujos peligrosos para gente como yo, señor», respondió ella con una sabiduría triste que le atravesó el corazón como una flecha certera. En aquella biblioteca callada, rodeada de historias de amores imposibles escritas por otros hombres en otros tiempos, don Esteban se enamoró perdidamente de una mujer que las leyes de la colonia definían como su propiedad, pero que su corazón empezó a ver como el alma más libre y verdadera que había conocido en toda su vida. Un amor que no debía existir había nacido en el corazón de un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, pero que estaba descubriendo que hay cosas en este mundo que no pueden comprarse, conquistarse o poseerse, sino ganarse con humanidad verdadera. 6 meses después de aquel primer cruce de miradas sinceras en la biblioteca, la hacienda Santa Rosalía se había convertido en un escenario donde 3 personas actuaban una obra silenciosa y peligrosa, hecha de gestos contenidos y palabras no dichas que recorrían los pasillos como fantasmas de sentimientos prohibidos. Don Esteban había comprendido que el amor verdadero no respeta jerarquías sociales ni convenios morales, que el corazón tiene leyes propias que desafían todas las demás. Doña Isabel de la Vega, su esposa desde hacía 15 años, vivía en su soledad dorada sin sospechar que su marido había encontrado algo que ella nunca pudo darle, no solo pasión, sino comprensión auténtica, conversaciones que alimentaban el alma, silencios compartidos que valían más que cualquier palabra protocolaria en las cenas formales. María Esperanza se había convertido en 2 mujeres. De día era la criada obediente que cumplía sus tareas con la eficacia silenciosa que todos esperaban. De noche, cuando la hacienda dormía, se transformaba en la mujer que don Esteban amaba con una intensidad que lo asustaba, porque era distinta a todo lo que había sentido antes. En esas horas robadas al mundo, ella había aprendido a leer, y sus manos endurecidas ahora sostenían libros con el mismo cuidado con que antes sostenía utensilios de cocina. «Tú me enseñas las palabras de los libros», le dijo una noche, en el viejo granero que se había convertido en su refugio secreto. «Pero yo quiero enseñarte otras palabras que no están escritas en ninguna parte». Don Esteban descubrió que amar de verdad era encontrarse con partes de sí mismo que nunca había imaginado que existieran. Con María Esperanza no necesitaba ser el patrón respetado y temido. No debía mantener la postura de quien nunca duda ni vacila. Podía ser simplemente un hombre que amaba a una mujer, que admiraba su inteligencia natural, que respetaba su fuerza silenciosa forjada por la supervivencia. Pero el amor secreto siempre tiene un precio alto. Y don Esteban lo entendió el día en que María Esperanza le dio la noticia que cambiaría todo para siempre.
Era marzo de 1751, y las lluvias torrenciales de la temporada cubrían los campos de maguey con un velo de humedad densa, como si el cielo mismo presintiera tormentas más profundas que el clima. «Estoy esperando un hijo tuyo», dijo María, esperanza con una calma que contrastaba con la tempestad que esas palabras desatarían. «Y necesitas decidir qué significa para nosotros». Don Esteban sintió que el mundo se detenía. Un hijo, su hijo, el heredero que doña Isabel no había podido darle en 15 años de matrimonio, pese a rezos interminables y promesas a santos lejanos. Ese hijo no solo significaba la continuidad de su linaje, sino la prueba viva de un amor que desafiaba todas las leyes del virreinato. «Va a nacer libre», dijo con una determinación que sorprendió incluso a él. «Tú y mi hijo tendrán todo lo que yo pueda darles». Pero las promesas nacidas en la intimidad chocaban con la realidad brutal de un mundo gobernado por leyes inflexibles. Cuando el niño nació, fuerte y hermoso, con los ojos de don Esteban y la fuerza silenciosa de María Esperanza, la alegría se volvió un laberinto. No podía reconocerlo públicamente. Las convenciones sociales, las leyes de la Iglesia y la presión de la élite colonial eran muros imposibles de derribar. El niño crecería como esclavizado, llevaría el apellido de su madre y viviría en Los Corrales, mientras su padre biológico seguía buscando un heredero legítimo con su esposa estéril. «Es temporal», susurraba don Esteban en las noches cuando iban a verlo en secreto. «Cuando encuentre la manera, cuando la situación lo permita», pero la situación nunca lo permitió. Luego vino el segundo hijo 2 años después, y el tercero 2 años más tarde, y finalmente el cuarto, cuando María Esperanza tenía 25 años y don Esteban 50. 4 hijos que eran suyos por sangre y amor, pero que para el mundo no eran más que pequeños esclavos condenados a repetir la historia de sus madres. Durante el nacimiento del cuarto hijo, algo se quebró en el corazón de María Esperanza. No fue solo el dolor del parto, ni el cansancio de años guardando un secreto que pesaba como plomo. Fue la certeza, clara e innegable, de que don Esteban nunca cumpliría sus promesas porque no tenía el valor de enfrentar las consecuencias sociales de sus decisiones. 15 años, le dijo la noche en que el bebé cumplió 1 mes. 15 años, esperando que tengas el coraje de asumir públicamente lo que susurras cuando nadie nos ve. Don Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo estaba perdiendo el respeto de María Esperanza, también su confianza, la mujer que lo había amado sin condiciones, que había aceptado vivir en las sombras, que había criado sola a 4 hijos que oficialmente no eran suyos. Había llegado al límite. Era octubre de 1759 y los 4 niños corrían por los patios de la hacienda Santa Rosalía, imágenes vivas de una verdad que don Esteban había intentado ocultar por casi 1 década. Miguel, de 8 años, tenía la mirada decidida de su padre y la misma frente amplia que anunciaba inteligencia precoz. Juan, de 6, poseía manos hábiles y una curiosidad insaciable que don Esteban reconocía de sí mismo cuando niño. Pedro, de 4, se parecía a su madre en el temperamento, observador y callado, pero con una sonrisa que delataba su origen. Y el pequeño Antonio, de 2, era una mezcla perfecta. Ojos oscuros como los de María Esperanza, y la sonrisa encantadora que don Esteban había usado toda su vida para conseguir lo que quería. María Esperanza observaba a sus hijos jugar con una mezcla de orgullo y dolor indescriptible. Eran niños sanos, inteligentes, llenos de vida. Pero para el mundo no eran más que propiedad de la hacienda.
destinados a repetir la esclavitud que había marcado a sus abuelas. Eran príncipes criados como plebeyos, herederos que jamás heredarían más que el color de piel que los condenaba. «Mamá», preguntó Miguel aquella tarde con la seriedad de quien empieza a entender las crueldades del mundo, «¿por qué el señor don Esteban nos mira distinto a los otros niños del corral?» La pregunta le atravesó el corazón como un cuchillo. Miguel estaba creciendo, y las respuestas que ella podía darle tenían el poder de romper para siempre la inocencia en sus ojos. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años que su padre biológico era un hombre poderoso que lo amaba en secreto, pero que no tenía el valor de reconocerlo ante el mundo? ¿Cómo decirle que, aunque era hijo del señor de la hacienda, crecería y moriría como esclavizado porque las leyes de los hombres pesaban más que las del corazón? «Porque eres especial, hijo mío», respondió María Esperanza, acercando a Miguel contra su pecho, mientras los otros 3 se reunían instintivamente a su alrededor, como siempre hacían cuando intuían que algo importante estaba por decirse. «Todos ustedes lo son, de una manera que el mundo aún no está listo para entender». Esa noche, cuando los niños se durmieron sobre pequeños colchones de paja que ella misma había tejido, María Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. 9 años había aceptado vivir en las sombras, esperando que don Esteban encontrara el coraje de cambiar una realidad cada vez más insoportable. Había sido la amante secreta, la madre de hijos ilegítimos, la mujer que amaba a un hombre que no podía tener en público. Pero ahora, viendo crecer a sus hijos sin educación, sin derechos, sin siquiera poder saber quién era su verdadero padre, comprendía que un amor sin valentía es una prisión más cruel que la esclavitud, porque al menos un esclavizado sabe que su condición es injusta. Durante años se convenció de que su historia era especial, romántica, hasta noble, pero no lo era. Era una mujer utilizada por un hombre que no tenía la fibra moral de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Cuando don Esteban llegó al viejo granero que había sido su santuario secreto, la encontró distinta. Había algo en su postura, en la firmeza de sus hombros, en el tono de su voz, que le anunciaba un cambio irreversible. «Esperanza, mi amor», intentó decir con el tono cariñoso que solía usar para calmarla. «Sabes que estoy buscando una forma de resolver lo nuestro. Es complicado, tú entiendes». «Años», lo interrumpió ella con una firmeza que lo dejó helado. 9 años, escuchando las mismas palabras, viendo a nuestros hijos crecer como esclavizados, mientras tú sigues buscando la manera. Tú no entiendes la presión que enfrento. «Entiendo perfectamente», respondió ella con una claridad fría que él jamás le había escuchado. «Entiendo que me amas cuando estamos solos, pero me escondes cuando el mundo nos mira, que tus hijos son un tesoro en la noche, pero de día no son más que tu propiedad». Don Esteban sintió algo romperse en su interior. La mujer que había amado por casi una década parecía despedirse, no con lágrimas, sino con una dignidad que lo hacía sentirse pequeño y cobarde. «Me iré de la hacienda», dijo ella con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión sin vuelta atrás. «Me llevaré a nuestros 4 hijos y buscaré una vida donde puedan crecer con dignidad, aunque sea en la pobreza más absoluta, porque la dignidad no se compra con dinero, ni se construye con promesas vacías. No puedes hacer eso. Tú y ellos son nuestra propiedad», completó ella con un filo en la voz que lo hizo callar. «Tus objetos preciosos que guardas bajo llave, mientras decides si algún día tendrás el valor de mostrarlos al mundo». En ese momento, don Esteban se vio cara a cara con el hombre en que se había convertido. Alguien que usaba el amor como excusa para la cobardía y escondía la falta de
carácter detrás de la complicación social. «Dame 3 días», imploró, con una urgencia que ella nunca había escuchado en su voz. 3 días para encontrar una solución, para tomar las decisiones que debí tomar hace años. María Esperanza lo miró a los ojos y vio a un hombre desesperado, pero ya no estaba segura de si era por amor o por miedo a perder el control sobre una situación que había manipulado por casi una década. 3 días, aceptó finalmente. Pero esta vez, don Esteban, no quiero promesas, quiero acciones, porque si no las hay, perderás para siempre lo único verdadero que has tenido en la vida. Don Esteban pasó los 3 días siguientes, como un hombre poseído, recorriendo los corredores de la casa grande, como un alma en pena, que busca descanso y no lo encuentra. Las comidas con doña Isabel se volvieron más tensas y silenciosas que nunca. Los asuntos de la hacienda fueron descuidados y hasta los peones y esclavizados notaban que algo grave ocurría con su patrón, que parecía luchar contra demonios invisibles que nadie más podía ver. La primera noche, don Esteban permaneció despierto, imaginando fugas imposibles. Pensó en vender la hacienda y marcharse con María Esperanza y los niños a tierras lejanas donde nadie conociera su historia. Pensó en llevarlos a una ciudad grande, donde podrían pasar por libres. Soñó 1000 planes desesperados que siempre chocaban con el mismo muro, su propia cobardía para enfrentar las consecuencias sociales de años de mentiras y omisiones. En la segunda noche consideró comprar la libertad de María Esperanza y de Mindosintisipo, sus hijos, instalándolos en una propiedad cercana para poder visitarlos sin levantar sospechas. Pero sabía que eso sería solo una versión más refinada de la misma prisión. Ellos seguirían viviendo en las sombras y sus hijos crecerían sabiendo que tenían un padre que no podía decir sus nombres en público. Fue en la mañana del tercer día cuando ocurrió algo que él jamás había previsto, algo que cambiaría el rumbo de esta historia de amor y cobardía, de promesas rotas y corazones heridos. Doña Isabel se hallaba en sus aposentos como cada mañana cuando escuchó voces infantiles alteradas en los jardines. Se acercó a la ventana y vio a 4 niños jugando entre las rosaledas que ella misma había plantado en los primeros años de matrimonio, cuando aún creía que tendría hijos propios para ver crecer allí. Lo que más le llamó la atención no fue solo la semejanza evidente entre ellos, sino la perturbadora similitud con su propio marido. Miguel tenía el mismo rostro que don Esteban en los retratos de su juventud. Juan inclinaba la cabeza igual que él al pensar. Pedro tenía las mismas manos de dedos largos, y el pequeño Antonio, la sonrisa idéntica al hombre con quien ella compartía cama hacía 15 años. Doña Isabel sintió que el mundo dejaba de girar. Durante años se había culpado por no concebir, había rezado y hecho promesas a todos los santos. Se había sentido incompleta como mujer por no darle un heredero, y ahora descubría que el problema nunca había sido suyo. Don Esteban tenía hijos. 4 hijos sanos y hermosos que crecían como esclavizados en el patio trasero de su propia casa. Sí, doña Isabel. La voz de María Esperanza la sobresaltó. Había venido a buscar a los niños y los encontró donde no debían estar. Se miraron a través de la ventana abierta y en ese instante hubo un reconocimiento silencioso y terrible. Isabel vio en los ojos de María Esperanza años de amor oculto y soledad. María Esperanza vio en los de Isabel la comprensión de una verdad que cambiaba todo. «Ven acá», dijo doña Isabel con una calma que sorprendió a ambas. «Necesito hablar contigo». María Esperanza subió con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Era la primera vez en 9 años que pisaba ese cuarto.
el territorio sagrado de la esposa legítima, símbolo de todo lo que nunca podría tener. «Siéntate», ordenó Isabel, señalando una silla tapizada que valía más de lo que María Esperanza ganaría en toda su vida. «Y cuéntame la verdad, toda la verdad». Era un momento peligroso, donde una palabra errada podía significar castigo, venta a otra hacienda, separación de sus hijos. Pero al mirar los ojos de Isabel, no vio odio ni venganza. Había dolor, sí, pero también curiosidad genuina, incluso un destello de comprensión. «Son hijos de su marido», dijo al fin, sin adornos, «los 4. Y él me prometió durante años que un día serían libres y reconocidos, pero ese día nunca llegó». Doña Isabel cerró los ojos, guardando silencio tanto tiempo que María Esperanza temió haber cometido un error fatal. Cuando los abrió, había en ellos una resolución nueva. «¿Y tú? ¿Lo amas?», preguntó. La pregunta desarmó por completo a María Esperanza. «Lo amé más de lo que creí posible», respondió. «Pero un amor sin valor es solo otra cárcel, señora. Y yo me cansé de estar encerrada». Isabel asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que siempre había sentido. «15 años», murmuró. «15 años sintiéndome insuficiente. Y todo este tiempo él tenía 4 hijos creciendo bajo mi nariz». Entonces ocurrió lo impensable. Isabel se levantó, miró por la ventana a los niños que seguían jugando ajenos a la tormenta que se desataba arriba y dijo: «Tráelos, quiero conocer a mis hijastros». Lo que pasó esa tarde, ninguno de esos niños lo olvidaría. Subieron las escaleras con miedo, pensando que serían castigados por jugar donde no debían. Pero al entrar en el cuarto más elegante que habían visto jamás, encontraron a 2 mujeres que los miraban con lágrimas contenidas. «Vengan aquí», dijo Isabel con una voz más suave de lo que cualquiera de ellos había escuchado de una mujer blanca. «Quiero conocerlos bien». Miguel, el mayor, dio el primer paso llevando a sus hermanos de la mano. Isabel se arrodilló para estar a su altura. «Miguel», susurró acariciando su rostro, «eres igual a tu padre cuando tenía tu edad». «¿Conoce a nuestro padre de verdad?», preguntó Juan con la inocencia pura. Isabel miró a María Esperanza y ella, con un leve gesto, le dio permiso para decir lo que debió decirse años atrás. «Sí, mis queridos, y ustedes también lo conocen. Es el señor Don Esteban». El silencio que siguió pesó como campanas invisibles en las mentes de los niños. Pedro, de apenas 4 años, fue el primero en romperlo. «¿Por qué nunca?» Dijo que era nuestro papá. La pregunta, tan sencilla para una boca infantil, exigía una respuesta demasiado compleja para su edad. Doña Isabel miró a María Esperanza buscando las palabras correctas, porque a veces los adultos cometen errores, respondió al fin, y a veces tardan demasiado en encontrar el valor para corregirlos. Durante las 2 horas siguientes, algo casi milagroso ocurrió en ese cuarto. Isabel habló con ellos como si fueran los hijos que siempre había soñado. Preguntó por sus juegos, por lo que querían aprender, por lo que soñaban hacer algún día. Supo que Miguel deseaba aprender a leer, que Juan amaba los caballos, que Pedro dibujaba todo lo que veía, y que el pequeño Antonio, de apenas 2 años, ya mostraba una inteligencia despierta. «Doña Isabel», dijo María Esperanza con voz temblorosa, «¿por qué estás siendo tan buena con ellos?» Isabel guardó silencio, mirando a Antonio dormido en su regazo, como si fuera su propio nieto. «Porque durante 15 años me sentí incompleta por no darle hijos a mi marido», susurró, «y ahora descubro que Dios me dio 4 ahijados hermosos que crecían bajo este techo sin que yo lo supiera». «¿Ahijados?»,
preguntó Miguel, captando más de lo que un niño de 8 años normalmente entiende. Sí, hijo. Si su padre es don Esteban, entonces yo soy su madrastra. Y las madrastras también pueden querer a sus hijastros como a verdaderos hijos. En ese momento, don Esteban apareció en la puerta. Había pasado el día buscándola para darle una respuesta que al final lo encontró a él en el lugar menos esperado, en los aposentos de su esposa, junto a sus 4 hijos, ocultos. Isabel, empezó, pero se detuvo al ver la escena. Don Esteban, dijo ella poniéndose de pie aún con Antonio en brazos, necesitamos hablar, y esta vez quiero toda la verdad. Lo que siguió fue la conversación más difícil de su vida. Por primera vez en 15 años, él habló sin esconderse. Contó del amor nacido en lo prohibido, de promesas no cumplidas, de la cobardía que lo mantuvo atado al miedo. Isabel lo escuchó sin interrumpir, acariciando la frente del pequeño y observando a los demás jugar en el tapete persa que había traído como dote. «Me traicionaste», dijo finalmente. «No solo con otra mujer, sino con una vida entera, construida a mis espaldas, y me dejaste sintiéndome culpable por algo que nunca fue mi culpa». Don Esteban agachó la cabeza, esperando gritos, reproches, castigos. Pero lo que llegó fue distinto, y al mismo tiempo, continuó Isabel con calma, me diste 4 hijos que jamás habría tenido, y me permitiste conocer a una mujer que te amó de verdad, mientras yo cumplía apenas con las obligaciones del matrimonio. Se acercó a María Esperanza, que permanecía tensa. «María Esperanza», dijo tendiéndole la mano, «tú me diste lo que creí perdido, una familia de verdad. Llámame Isabel y escucha lo que va a suceder». Volviéndose hacia su marido, declaró con una firmeza inquebrantable: «Los niños serán criados como hijos legítimos. Estudiarán, aprenderán todo lo que un heredero debe saber, y María Esperanza vivirá aquí como parte de esta familia. Isabel, no puedes estar hablando en serio». «Estoy hablando muy en serio. Durante 15 años he vivido rodeada de lujos, pero sin amor, sin hijos, sin propósito. Ahora tengo 4 niños que necesitan un hogar y una mujer que ha mostrado más valor en 9 años que tú en toda tu vida». El silencio lo rompió Miguel. «¿Eso quiere decir que ya no dormiremos en la barraca?» Isabel se arrodilló, tomó su rostro y dijo: «Querido, nunca más dormirán allí. Desde hoy dormirán en los cuartos de arriba, como hijos de la casa que siempre debieron ser». 3 meses después de aquella tarde, la hacienda Santa Clara era un lugar distinto. Los niños corrían por los corredores, como pequeños príncipes que habían encontrado su reino. Miguel aprendía a leer con el padre, que visitaba mensualmente. Juan pasaba las tardes en el establo con el capataz, cumpliendo el sueño nacido en la esclavitud. Pedro dibujaba retratos de toda la familia con papel y carbón traídos de la ciudad. Y Antonio, con casi 3 años, hablaba con la soltura de quien crece entre libros y cariño. María Esperanza ocupaba un lugar único. No era esclava ni señora. Era madre reconocida, respetada por la esposa legítima, puente entre 2 mundos, que la ley mantenía separados. «Isabel», dijo una mañana mientras compartían café en la terraza, «a veces siento que vivo un sueño que puede acabar en cualquier momento». Isabel, que había encontrado en la maternidad adoptiva una paz desconocida, sonrió con serenidad. «María Esperanza, tú me diste una familia, hijos para amar, un propósito que no tuve en 15 años de matrimonio estéril. Si alguien vive un sueño aquí, soy yo», dijo Isabel con una serenidad que ocultaba un fuego interno. La transformación más profunda, sin embargo, se había dado en don Esteban.
El hombre que durante años vivió dividido entre dos mundos mintiendo a ambos, ahora era distinto. Ya no escondía secretos, ni hacía promesas vacías. Por primera vez podía ser padre a plena luz del día, ver crecer a sus hijos y planear su futuro sin temor, aunque ese privilegio tenía un precio alto que pagaba a diario. Las familias tradicionales empezaron a murmurar sobre la situación irregular de la hacienda Santa Clara. Algunos vecinos dejaron de visitarlos, otros lanzaban comentarios venenosos en las ferias. Esteban, le advirtió el padre Lorenzo, en una visita, debe entender que sus decisiones causan escándalo. La iglesia no puede aprobar esta situación. Don Esteban miró por la ventana y vio a sus 4 hijos riendo en el jardín, a María Esperanza enseñando nuevas palabras al pequeño Antonio y a Isabel repasando cuentas con Miguel. Padre, durante 15 años viví siguiendo reglas que me impedían ser honesto conmigo mismo. Ahora tengo una familia verdadera, hecha de amor y elecciones conscientes. Si eso escandaliza, el problema no es mío. Respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él. La prueba más dura llegó cuando don Francisco de Almeida, uno de los hacendados más influyentes, vino con el claro objetivo de advertirlo. Durante la cena, miró con desaprobación a María Esperanza, sentada como igual. Don Esteban, lo que hace va contra todas las tradiciones que sostienen nuestra sociedad. ¿Y cuáles son esas tradiciones?, preguntó Isabel con una cortesía cortante. Pues, mezclar castas, elevar esclavos por encima de su condición natural, criar bastardos como legítimos. Miguel, con apenas 8 años, interrumpió con una voz educada pero firme. Señor, ¿qué quiere decir con condición natural? El visitante incómodo respondió, cada persona nace para su lugar, unos para mandar, otros para obedecer. Entonces, si Dios creó a todos, ¿por qué crearía a unos para sufrir y a otros para hacer sufrir?, replicó Miguel. El silencio fue denso. Don Francisco esperaba que Esteban reprendiera al niño, pero encontró a un padre orgulloso. Don Francisco, ¿quisiera responder a mi hijo?, dijo Esteban. El hacendado, sin palabras, se levantó pretextando retirarse. Esa noche, la familia se reunió en la galería a mirar las estrellas. «Papá», dijo Juan por primera vez en público, «es cierto que somos diferentes». Don Esteban miró a sus hijos, a María Esperanza y a Isabel, que había convertido un escándalo en bendición. «Sí, somos diferentes. Somos una familia nacida del amor, no de conveniencias, y eso nos hace especiales, no inferiores». Pero el año de 1760 trajo tormentas. El boicot silencioso de los hacendados vecinos ya afectaba los precios del café. Contratos antiguos se cancelaban, y hasta el obispo envió una carta instando a corregir la situación por el bien de su alma. Algunos conservadores sugerían que las autoridades coloniales investigaran si se violaba el orden natural. «Isabel», dijo María Esperanza en una de sus charlas vespertinas, «tal vez lo mejor sería que yo me fuera con los niños». «Ni lo digas», interrumpió Isabel con firmeza. «No trajiste problemas, trajiste verdad. Y quienes no soportan la verdad siempre intentarán destruir a quien la encarne». El golpe más cruel llegó de donde menos lo esperaban. Doña Emilia de Sousa, prima de Isabel y una de las damas más influyentes, llegó con una sonrisa tan falsa que lastimaba. «Querida prima», dijo con voz melosa, «toda la familia está preocupada por ti. Dicen que has perdido el juicio, que estás bajo influencias que no vienen de Dios», soltó doña Emilia de Sousa con su voz empalagada mientras removía el té en la sala principal. Afuera, por las ventanas abiertas, se escuchaban las risas de los niños jugando en el jardín. María Esperanza, previendo la tormenta, se había retirado discretamente.
no por vergüenza, sino como estrategia, sabiendo que su presencia agudizaría la tensión. ¿Y cuáles serían esas fuerzas, Emilia?, preguntó Isabel con una calma tan afilada que resultaba más peligrosa que un grito. Tú lo sabes bien. Esa mujer te ha llenado la cabeza con ideas contrarias a lo que una señora cristiana debe creer. Y esos niños, pobrecitos, no tienen culpa de ser fruto del pecado, pero criarlos como si fueran legítimos. Son legítimos, interrumpió Isabel con voz de acero. Son hijos de mi esposo, por lo tanto, mis hijastros, y los amo como si los hubiera parido. Isabel, perdiste hijo tras hijo en los primeros años de tu matrimonio. Todos saben que eso deja huella en la mente de una mujer. Estás sustituyendo a tus bebés muertos con esos niños, dijo Emilia, con falsa compasión. Lo que vino después la dejó sin palabras por primera vez. Isabel se levantó despacio, caminó hacia la ventana para mirar a los 4 pequeños, y al girarse tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación feroz. Tienes razón en una cosa, dijo con voz grave. Perdí 3 hijos en mis primeros años de casada. Durante mucho tiempo creí que era un castigo divino, que algo estaba mal en mí como mujer, pero ahora sé que Dios me preparaba para algo mayor, para ser madre de 4 niños extraordinarios que necesitaban amor incondicional, para encontrar en María Esperanza a la hermana que nunca tuve, para aprender que familia no es solo sangre, sino elección, amor y compromiso diario. Emilia intentó interrumpir, pero Isabel continuó con una pasión que la sorprendió incluso a sí misma. Estos niños me han dado más alegría en meses que la que tuve en 15 años de matrimonio respetable. María Esperanza me enseñó más sobre valentía y dignidad que todas las damas de sociedad juntas. Ser madre no tiene que ver con parir, tiene que ver con amar sin límites y proteger sin miedo. Estás cometiendo un error que destruirá tu reputación, replicó Emilia. Isabel sonrió, y en esa sonrisa había libertad pura. Durante 15 años me preocupé por la reputación, y ¿qué obtuve? Soledad, vacío, una vida sin propósito. Ahora tengo 4 hijos, un marido que por fin aprendió la verdad, y una amiga más valiosa que todas las primas falsas del mundo. Si eso destruye mi reputación, que así sea. Cuando Emilia partió, visiblemente desarmada, María Esperanza salió de su escondite. ¿Escuchaste todo?, preguntó Isabel. Lo escuché, y si algún día te arrepientes... La única cosa que lamento, la interrumpió Isabel abrazándola, es no haber hecho esto antes. El año de 1762 trajo la prueba final. Don Sebastián de Meneses, oficial de la corona española, llegó con la misión de investigar las irregularidades de la hacienda Santa Clara. Era un hombre severo, habituado a imponer las leyes sin cuestionarlas. En la sala principal, con los niños, ya de 11, 9, 7 y 5 años, observando en silencio, el oficial habló. Don Esteban de Vasconcelos y Silva, hemos recibido denuncias de que mantiene una concubina en presencia de su esposa legítima, de que cría hijos bastardos como legítimos y de que desafía abiertamente las leyes de la Iglesia y de la corona. El aire se volvió denso, cada mirada cargada de incertidumbre. Era el momento en que todo podía derrumbarse, la familia separada, María Esperanza vendida, los niños enviados lejos. Entonces Isabel se levantó con la dignidad de una reina. Don Sebastián, dijo con voz firme, permita que aclare algunos errores en su información. María Esperanza no es una concubina mantenida contra mi voluntad. Es una mujer a la que amo y respeto como a una hermana, que trajo a mi hogar los hijos que yo no pude dar a luz y que se volvió parte esencial de nuestra familia, dijo doña Isabel, mirando al oficial con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Doña Isabel,
respondió don Sebastián. Comprendo que haya desarrollado sentimientos maternales por estos niños, pero las leyes de la colonia son claras en cuanto a la separación entre... Lo interrumpió Miguel, ya con 11 años, hablando con una elocuencia que sorprendió a los adultos. Dicen que algunas personas nacen para ser propiedad de otras, pero las leyes de Dios dicen que todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Don Sebastián lo miró intrigado. ¿Quién te enseñó a hablar así? El padre Antonio, que viene a darnos clases en la hacienda, respondió Miguel sin dudar. Él dice que Jesucristo no distinguía entre ricos y pobres, blancos y negros, libres y esclavos. Y yo aprendí a leer los evangelios, añadió Juan, de 9 años, y nunca encontré un pasaje donde Cristo ordenara separar familias o tratar distinto a los niños por su color de piel. El oficial, acostumbrado a ver hipocresía en todos lados, estaba desconcertado. Había llegado esperando hallar desorden moral y hallaba en cambio una familia unida, niños instruidos que hablaban con respeto y fundamento, y mujeres que convivían en armonía rara incluso en hogares respetables. ¿Entiende usted que su situación crea precedentes peligrosos?, preguntó finalmente. Si eso significa que la colonia podría volverse más justa, entonces lo acepto, respondió don Esteban con serenidad. Durante 15 años viví como mandaban las reglas, esposa legítima pero infeliz, riqueza sin propósito, estatus sin amor. Ahora tengo una familia unida por elección consciente y amor verdadero. Si eso es delito, entonces soy culpable. Entonces sucedió algo inesperado. Pedro, de 7 años, se acercó al oficial con un dibujo. ¿Qué es esto, muchacho? Es nuestra familia, señor. Todos juntos porque así vivimos, como una familia. De verdad. En el papel, don Esteban y doña Isabel al centro, María Esperanza al lado con igual importancia, y los 4 niños alrededor, sonriendo. Una imagen de felicidad que desarmaba cualquier acusación. Señor, ¿usted tiene hijos?, preguntó Antonio, de 5 años. Sí, ¿y los ama? Claro. Entonces entiende por qué nuestros padres nos aman tan bien. El amor no tiene color. ¿O sí? El silencio de don Sebastián duró un largo momento. Finalmente dijo: en mi informe escribiré que encontré aquí una familia cristiana, educada y en armonía. No hallé delitos contra el orden colonial, solo una interpretación distinta de lo que una familia puede ser. El alivio llenó la sala, aunque el oficial advirtió: otros no serán tan comprensivos. Prepárese para defender sus decisiones. Cuando partió, la familia se reunió en la galería para ver el atardecer teñir el cielo de oro y rojo. «Papá, ¿siempre estaremos juntos?», preguntó Miguel. «Una familia verdadera no se rompe por presiones externas», respondió don Esteban. «Se construye cada día con amor, respeto y el valor de defendernos unos a otros». 10 años después, la hacienda Santa Clara se había convertido en un ejemplo vivo de que el amor verdadero podía desafiar las convenciones sociales. Miguel, a los 21, era un administrador brillante. Juan, a los 19, el mejor jinete de la región y criador de caballos reconocido. Pedro, a los 17, un artista solicitado en ciudades lejanas, y Antonio, a los 15, un pensador agudo que retaba incluso al padre Antonio en debates teológicos. Don Esteban, con 57 años, los observaba con orgullo. No eran arrogantes ni ingenuos, sabían su privilegio, pero también su responsabilidad. «A veces creo que fuimos nosotros los bendecidos por ellos», dijo Isabel, ahora de 49, convertida en matriarca respetada. María Esperanza, con 35, no era ya esclava ni señora en el sentido tradicional, sino algo nuevo, una mujer escuchada, consultada y honrada. «Mamá Esperanza», le dijo Antonio en una de sus charlas vespertinas, «a veces me pregunto cómo,
sería nuestra vida si no hubieras tenido el valor de enfrentar a papá aquella noche. María Esperanza sonrió con ternura al mirar a su hijo menor, que a los 15 años se había convertido en un joven reflexivo y elocuente. «Hijo», dijo, con voz suave pero firme, «aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo que debe hacerse a pesar de él». Aquella noche estaba aterrada, pero sabía que ustedes merecían más que una vida vivida en las sombras. La prueba final de la solidez que nuestra familia había construido llegó cuando don Francisco de Almeida, el mismo vecino que años atrás había intentado convencerlos de restaurar el orden natural, se presentó en la hacienda buscando a don Esteban con un pedido que nadie habría imaginado. «Don Esteban», dijo el hombre, visiblemente más viejo y con la humildad de quien ha sido doblegado por la vida, «necesito su ayuda. Mi hijo menor se ha metido en problemas. Está desperdiciando todo lo que tenemos. Miro a sus muchachos y veo jóvenes respetables, trabajadores, educados. ¿Cómo lo lograron?». Don Esteban lo miró, recordando las duras palabras que aquel hombre le había dicho en el pasado, y no sintió rencor, sino una compasión sincera por un padre desesperado. «Lo logramos criando a nuestros hijos con amor verdadero en lugar de obligaciones sociales», respondió, «tratándolos como personas desde que eran pequeños, no como extensiones de nuestro orgullo, y sobre todo enseñando con el ejemplo que la familia se construye día a día con decisiones conscientes de cuidarnos unos a otros». «¿Cree que Miguel podría hablar con mi hijo?». «Tal vez él pueda influirlo», pidió don Francisco con un hilo de esperanza en la voz. Miguel, que había escuchado la conversación, se acercó con la madurez de quien había aprendido desde niño que el privilegio conlleva responsabilidad. «Por supuesto, don Francisco», respondió. «A veces un joven necesita a alguien fuera de su propia familia para escucharle de verdad». Cuando el vecino se marchó, visiblemente conmovido por la generosidad de quienes él mismo había despreciado años antes, la familia se reunió en la galería para cumplir con un ritual que ya era sagrado: contemplar el atardecer y compartir los sucesos del día. «Padre», preguntó Pedro, «¿usted cree que hemos cambiado algo? Me refiero a nosotros como familia. ¿Hemos hecho alguna diferencia en el mundo?». Don Esteban miró alrededor. Vio a doña Isabel enseñando bordado a niñas de la región, sin importar su origen. A María Esperanza repartiendo remedios a esclavos enfermos de haciendas vecinas. A sus hijos tratando con respeto y dignidad a cada trabajador. Lo que observaba no era solo una familia, sino una pequeña revolución silenciosa iniciada con una decisión valiente de vivir conforme al amor y no a las convenciones. «Hijo», respondió, «los verdaderos cambios no nacen de grandes gestos dramáticos, sino de la constancia de vivir cada día según nuestros valores más profundos. Una elección a la vez, un acto de bondad a la vez. Creo que hemos sembrado semillas que crecerán mucho más allá de los linderos de esta hacienda». 20 años después de aquel octubre de 1759, cuando María Esperanza tomó la decisión que cambió el destino de todos, la hacienda Santa Clara era ya una leyenda en la región, no por los escándalos que en su día provocara, sino por la armonía única que había construido y por la influencia que ejercía en otras familias que, inspiradas por su ejemplo, se atrevían a replantear sus estructuras y valores. Miguel se había casado con la hija de un comerciante de la capital, una joven instruida que no solo aceptó, sino que admiró la historia poco convencional de su nueva familia. De su unión nacieron los primeros nietos de doña Isabel y don Esteban, niños que crecían escuchando historias de coraje, amor verdadero y dignidad humana sin distinción de origen. Juan había transformado su programa de cría de caballos en un negocio que abastecía a 3 provincias,
pero lo que más orgullo le daba era enseñar gratuitamente a montar y cuidar caballos a hijos de esclavos y jornaleros. Pedro se había convertido en un pintor reconocido, capaz de retratar con igual maestría a familias ricas y a campesinos, otorgando a todos la misma dignidad en el lienzo. Y Antonio había tomado un camino que sorprendió a todos. Se hizo sacerdote, pero uno distinto, que predicaba que Dios no reconocía barreras de color ni de condición social, que bendecía matrimonios entre personas de diferentes orígenes y bautizaba niños sin importar su legitimidad ante la ley de los hombres. María Esperanza sonrió con ternura al observar a su hijo menor, que con los años se había convertido en un joven reflexivo y elocuente. «Antonio, hijo», dijo con una voz que mezclaba calidez y firmeza, «he aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo que se debe hacer a pesar de él. Aquella noche yo estaba aterrada, pero sabía que ustedes merecían mucho más que una vida vivida en las sombras. La prueba final de la fortaleza que habíamos construido como familia llegó cuando don Francisco de Almeida, el mismo vecino que años atrás había intentado convencernos de restaurar el orden natural, vino a buscar a don Esteban con una petición que nadie habría imaginado. «Don Esteban», dijo el hombre, ahora visiblemente más envejecido y con la humildad de quien ha sido vencido por las circunstancias, «necesito su ayuda. Mi hijo menor se ha metido en problemas. Está desperdiciando todo lo que tenemos. Miro a sus muchachos y veo jóvenes respetables, trabajadores, educados. ¿Cómo lo lograron?». Don Esteban lo miró, recordando con claridad que ese hombre había sido uno de sus críticos más duros, y en lugar de sentir satisfacción vengativa, sintió una genuina compasión por un padre desesperado. «Lo logramos criando a nuestros hijos con amor verdadero y no con obligaciones sociales», respondió, «tratándolos como personas desde pequeños, no como extensiones de nuestro orgullo, y sobre todo, mostrándoles con el ejemplo que la familia se construye todos los días a través de decisiones conscientes de cuidarnos unos a otros». «¿Cree usted que Miguel podría hablar con mi hijo? Tal vez él pueda influirlo de forma positiva», preguntó don Francisco, aferrándose a esa última esperanza. Miguel, que había escuchado la conversación desde la entrada, se acercó con la serenidad y la madurez de quien había aprendido desde niño que el privilegio trae consigo responsabilidad. «Por supuesto, don Francisco, a veces un joven necesita escuchar a alguien que no sea su propio padre». Cuando el vecino se marchó, visiblemente conmovido por la generosidad de quienes él mismo había despreciado años antes, la familia se reunió en la galería cumpliendo con un ritual que ya era sagrado: contemplar el atardecer y compartir los sucesos del día. «Padre», preguntó Pedro, «¿usted cree que hemos cambiado algo?» «Me refiero, ¿hemos hecho alguna diferencia en el mundo?» Don Esteban miró alrededor y vio a doña Isabel enseñando bordado a niñas de la región, sin importar su origen, a María Esperanza entregando remedios a esclavos enfermos de haciendas vecinas, y a sus 4 hijos tratando a cada trabajador con respeto y dignidad. Lo que veía era una pequeña revolución silenciosa que había comenzado con una decisión valiente: vivir conforme al amor y no a las convenciones sociales. «Hijo», respondió, «los verdaderos cambios no nacen de grandes gestos dramáticos, sino cuando las personas deciden vivir cada día según sus valores más profundos. Una elección a la vez, un acto de bondad a la vez. Creo que hemos sembrado semillas que crecerán mucho más allá de los linderos de esta hacienda. 20 años después de aquel octubre de 1759,
Cuando María Esperanza tomó la decisión que cambió el destino de toda una familia, la hacienda Santa Clara se había convertido en una leyenda en la región, no por los escándalos que en su día provocó, sino por la armonía única que había conseguido construir y por la forma en que había inspirado a otras familias a replantearse sus estructuras y valores. Miguel se casó con la hija de un comerciante de la capital, una joven instruida que no solo aceptó, sino que admiró la historia poco convencional de su nueva familia. De esa unión nacieron los primeros nietos de doña Isabel y don Esteban, niños que crecieron escuchando historias de coraje, amor verdadero y dignidad hacia todas las personas sin distinción. Juan convirtió su programa de cría de caballos en un negocio que abastecía a 3 provincias, pero lo más importante para él era enseñar gratuitamente a montar y cuidar caballos a hijos de esclavos y jornaleros. Pedro se convirtió en un pintor reconocido, cuyas obras no solo retrataban a familias ricas, sino también escenas de la vida cotidiana de los trabajadores, preservando en lienzo la dignidad de aquellos que la historia oficial solía ignorar. Y Antonio siguió una vocación que sorprendió a todos. Se hizo sacerdote, pero uno muy distinto, que predicaba que Dios no hacía distinción alguna por color de piel o condición social, que bendecía matrimonios entre personas de diferentes orígenes y bautizaba niños sin importar si eran considerados legítimos o no, según las leyes de los hombres. A los 65 años, don Esteban era un hombre muy diferente al que había iniciado esta historia. El valor que tuvo que reunir para reconocer públicamente su amor por María Esperanza y sus hijos se había transformado en una sabiduría que otros buscaban. Hacendados de regiones lejanas visitaban Santa Clara no solo para hacer negocios, sino para aprender cómo había conseguido levantar una propiedad próspera basada en el respeto mutuo y no en el miedo. Doña Isabel, a sus 57 años, se había convertido en la matriarca no oficial de varias familias de la región. Mujeres con matrimonios difíciles, madres desesperadas por hijos rebeldes o personas con problemas familiares venían a buscarla, porque sabían que en ella encontrarían comprensión y guía, no juicios. Y María Esperanza, a los 43, era algo que nadie habría imaginado cuando era una joven esclava de 19 años, una mujer respetada, cuyos consejos eran escuchados, cuyos hijos eran ejemplo de educación y carácter, y que había demostrado que la dignidad y la nobleza no dependen del nacimiento, sino de las decisiones que se toman cada día. «Madre», le dijo Miguel una tarde, mientras ella enseñaba a leer a sus nietos con los mismos libros que un día don Esteban usó con ella. «A veces pienso en cómo habría sido nuestra historia si usted no hubiera tenido el valor aquella noche». María Esperanza miró a su alrededor. Sus 4 hijos, ahora hombres respetados, cada uno aportando al mundo de manera distinta. Doña Isabel conversando en la galería con una joven madre que buscaba consejo. Don Esteban en el despacho recibiendo a hacendados interesados en métodos más humanos. Y los nietos corriendo libres por el jardín, niños que jamás conocerían las cadenas que ella había sufrido. «Hijo», dijo con voz cargada de sabiduría, «he aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la forma de florecer, incluso en los suelos más duros. A veces tarda, a veces exige mucha paciencia y valor, pero siempre encuentra un camino». En ese momento, como si el destino quisiera subrayar sus palabras, doña Isabel entró de la mano con una niña de unos 6 años, visiblemente asustada y maltratada. «Esperanza», dijo, «esta es María. Sus padres han muerto y sus parientes la trataban con crueldad. Pensé que quizás...». María Esperanza la miró y vio en sus ojos el mismo miedo y la misma tenue esperanza
que ella misma había sentido tiempo atrás. Sin dudarlo, se arrodilló para quedar a su altura. «María», dijo con la voz suave, con la que había calmado a 4 niños asustados, «¿te gustaría quedarte aquí con nosotros? En esta casa tenemos amor de sobra». La niña asintió tímidamente y Esperanza la abrazó, sintiendo que el círculo se cerraba de manera perfecta. Ella había sido una joven temerosa que encontró amor donde nunca lo habría esperado, y ahora era una mujer madura, ofreciendo ese mismo amor a otra niña necesitada. «Abuela Esperanza», preguntó uno de sus nietos, «¿María será nuestra tía?» Ella sonrió mirando a la familia que había construido con paciencia, valor y amor incondicional. «No, querido», respondió, «María será nuestra hermana, porque en esta casa el amor es lo único que decide quién forma parte de la familia». Cuando el sol se ocultó ese día, pintando el cielo de dorado y rojo como lo había hecho miles de veces, la familia se reunió en la galería. Pero ahora eran más numerosos, los hijos originales con sus propias familias, los nietos corriendo entre los adultos, María acercándose tímida a sus nuevos hermanos, y doña Isabel y Esperanza sentadas lado a lado, como matriarcas de una dinastía única. «Padre», dijo Antonio, ahora un sacerdote respetado, «cuando mira todo esto, ¿qué siente?» Don Esteban observó a su alrededor y vio generaciones de personas que habían aprendido que el amor verdadero no conoce barreras, que la familia se construye a través de elecciones diarias de cuidado mutuo, que la dignidad y la nobleza son cuestión de carácter y no de nacimiento. «Siento que por fin entiendo para qué me puso Dios en este mundo», respondió con la serenidad que tarda décadas en alcanzarse. No fue para acumular tierras o riquezas, fue para aprender que el amor verdadero siempre encuentra la forma de crecer, incluso cuando el mundo entero dice que es imposible. Y cuando las estrellas comenzaron a iluminar el cielo infinito sobre Santa Clara, todos los que estaban reunidos allí supieron que no vivían solo una historia de amor, sino un testimonio de que es posible cambiar el mundo. Una familia a la vez, una decisión valiente a la vez, un acto de amor verdadero a la vez. Porque algunas historias no terminan, simplemente siguen floreciendo en los corazones de quienes se atreven a amar más allá de los límites que el mundo intenta imponer.